Lo dijo en la primera hora. 8:15 de la mañana, les saludamos a Galo Cabanilla, rector de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. ¿Cómo le va, Galo? Qué gusto. Un gusto saludarlo, un placer. Gracias. Una feliz semana para todos, pues que nos están escuchando a través de esta importante señal. Lo propio Muchísimas para gracias. usted, Galo. Junto a Belkis Sánchez vamos a generar esta entrevista. Y hablemos un poquito de economía. Le quiero proponer a usted, se terminó el primer trimestre del año, estamos ya en abril, estamos ya en la tercera semana de abril. ¿Cómo evaluamos el primer trimestre del año? De hecho, ahora mismo el ministro de Economía está en Washington, va a comenzar diálogos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, que seguramente están monitoreando la situación económica del Ecuador. A todo esto, además, a la decisión de la Asamblea de negar y archivar el proyecto de ley de inversiones y al anuncio del presidente de que va a gobernar sin Asamblea. Yo le pregunto a usted si se puede tomar decisiones económicas por fuera de la Asamblea. Bienvenido, Galo. Sí se puede tomar ciertas decisiones, hay algunos temas administrativos con los que él puede trabajar, pero gobernar sin asamblea es algo imposible y eso lo sabemos. El primer trimestre del año ha sido de un crecimiento moderado. Sí es cierto que no se han dado las condiciones para que se recupere la confianza en la economía. Hubiera sido conveniente que la Asamblea estudie la ley de inversiones y sea cual sean sus comentarios, la analicen pues y comencemos a avanzar en esos temas que implica la inversión privada, la inversión del sector privado en diferentes sectores que necesitan la inyección de liquidez para poder desenvolverse, para poder desarrollarse. También yo quisiera contar como un efecto en este primer trimestre que ha golpeado duro la economía de los ecuatorianos, la ley tributaria, porque ya los ecuatorianos comenzamos a pagar los impuestos de una ley que es exagerada y que en realidad no contempla el hecho de que estamos saliendo de una pandemia y que necesitamos tener la agilidad, el impulso para desarrollar la economía tal y cual como lo han hecho los otros países, en donde se ha procurado que el consumo se mantenga. El aumento del precio del petróleo ha sido importante para la liquidez del gobierno, pero también tiene un efecto sobre la inflación por el aumento de la subida por el aumento, del combustible. Si bien es cierto, solamente la gasolina super, sin embargo, afecta a un sector de la economía también. Pero no es solamente el precio del petróleo, ha subido el precio del cobre, ha subido el precio de las diferentes materias primas, y esto significa un aumento en los costos de la construcción y de distintos sectores. Entonces, creo que la economía necesita un impulso de parte de la política, los políticos tienen la responsabilidad de cumplir con ese deber de darle las condiciones para que en una situación pospandemia pueda salir adelante. Economista, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. A propósito de la reforma tributaria, yo sí quisiera consultar, quizá puede resultar un poco pronto, pero ¿cuáles han sido los resultados ya de su implementación en este primer trimestre del año respecto de la reforma tributaria? Bueno, un aumento en la recaudación tributaria, lo cual le beneficia al gobierno, pero también ha sido un golpe para los diferentes sectores de la economía que han tenido que comenzar a hacer erogaciones de dinero cuando lo interesante hubiera sido tener esa liquidez para invertir y para desarrollarse. Eso se ha dado tanto en personas naturales como en personas jurídicas, y ese, como le digo, es el impacto más grande. En lo que tiene que ver con la ley de inversiones a la que hacía referencia también, hablar de su trascendencia en el sentido de que el país necesita resultados inmediatos para mejorar su economía. ¿Cuán importante realmente era esta ley de inversiones, sin desmerecer que es necesario, evidentemente, para el país atraer inversión extranjera? Lo más importante, y hablando macroeconómicamente, es
el cambio en la fuente del gasto que se necesitaba hacer en el gobierno, de la inversión que se necesita hacer en la economía, de la inyección de liquidez en la economía. En los últimos años, el gobierno estuvo haciendo gasto público y este gasto público salía de las arcas públicas y era el que impulsaba la economía. Esta ley de inversiones, ¿qué iba a hacer? Que ahora ya sea el sector privado el que estimule la economía, el que inyecte liquidez a la economía. Cualquiera que sea el modelo, sea por alianzas públicos-privadas, sea por la apertura de inversiones en otros sectores, en donde pueda entrar solamente el sector privado, etcétera. Cualquiera sea el modelo, le iba a dar esa fuente de recursos a la economía para poder impulsarse, para poder crecer, ya que el gobierno no tiene los recursos necesarios para impulsarla a través de gasto público como lo hacía antes. ¿Fue un error de la Asamblea haber negado el proyecto, economista? Creo que más fue un error no discutirlo. Fue un error no discutirlo. Pero entonces el error entonces fue del gobierno por haber enviado como urgente en materia económica un tema que tal vez le hubiese permitido abrir mucho más el abanico de diálogo con diversos sectores, no solamente con la Asamblea, sino también con otros sectores de la economía y con actores sociales. Visto de esa manera, estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que era un tema que implicaba un cambio medular en la macroeconomía del Ecuador y esto tenía que ser discutido. No se trataba de imponer ningún tipo de modelo, se hizo muchas elucubraciones, pero de ahí no se pasó, no se entró a discutir realmente cada uno de los aspectos. Había temas interesantes en la parte de tecnología, en las alianzas público-privadas, incluso se estaba estimulando la inversión en las artes, en las producciones audiovisuales, lo cual hubiera implicado un marco amplio para el desarrollo de las empresas, para el aumento de empleo y para la dinamización de la economía. Podemos decir, o no sé, desde su punto de vista, saber si de pronto existe claridad respecto de el rumbo económico al que apunta el gobierno nacional respecto del país. Yo creo que no, y se lo voy a demostrar. El gobierno para mí no aparentemente tiene intenciones de hacer un cambio en el esquema económico que tiene el Ecuador, pero si usted analiza los sectores en donde ellos pensaban hacer una ampliación, digamos, en donde ellos pensaban atraer las inversiones, que hablan de 30 mil millones de inversiones, ¿no? Son los mismos sectores de siempre, bajo una política extractiva. Mire, aquí tengo un cuadro: hidrocarburos, 18.389 millones. Energía, 8.417 millones. Minería, 4.256 millones. En cambio, en el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, que es un sector importantísimo, por ejemplo, para ya trabajar en las Smart City, en las ciudades inteligentes, que implican pues partir de darle los servicios básicos a todo el Ecuador y cosas así. Mire, en infraestructura en telecomunicaciones 137 millones, en ambiente 792 millones. Entonces, el gran peso que el gobierno le da, y esto sí era lamentable, porque ahí sí la ley de inversiones no hubiera servido, dado que estos sectores no son propensos a ampliar el número de empleos, sino más bien son inversiones fuertes que sí se inyectan a la economía, pero que no suben empleo, básicamente. Entonces, yo veo que el gobierno no la tiene clara en ese sentido. No estamos hablando de un verdadero cambio en el modelo económico, seguimos con una política extractiva y la ley de inversiones hubiera sido para eso. Yo creo que el gobierno debe cambiar ese modelo, esa expectativa, hacia un concepto mucho más amplio, que traiga empleo, que traiga bienestar a los ecuatorianos, que traiga la cobertura de los servicios. Mire que saliendo de una pandemia,
la inversión en salud era solamente, que no la mencioné por error, pero la inversión en salud era 1.475 millones, cuando acabamos de pasar una pandemia y nos dimos cuenta que el sistema de salud nuestro es deficiente. Le voy a leer un comentario que me envía una de nuestras oyentes desde Loja, me escribe Diana Astudillo, y dice: la inversión privada es importante, creo que eso todos estamos de acuerdo, pero dice nuestro oyente, está más que demostrado que no es suficiente y que se requiere la inversión pública. La inversión pública en los últimos 5 años casi que se desplomó. ¿Se debería reactivar la inversión pública o no hay posibilidades de hacerlo, economista Galo Cabanilla? Bueno, yo no he dicho que la inversión pública debe quedar en cero. Lo que yo estoy diciendo es que se debe atraer la inversión privada para que en conjunto con la inversión pública sea una verdadera inyección de impacto a la economía ecuatoriana. Pero ahora, debe haber inversión pública. Debe haber inversión pública. Claro, pero la inversión pública debe ser priorizada y debe ser priorizada en función del beneficio, del rendimiento social, de un beneficio a los ecuatorianos. La inversión privada tiene un concepto diferente, tiene el concepto de dinamizar empresas, etcétera. Ahora, la primera inversión privada, en el sector privado, la primera inversión que hay que traer no es la externa, sino la interna, la de los propios ecuatorianos, porque los que vivimos aquí queremos quedarnos aquí, queremos seguir progresando en el Ecuador. Entonces, lo lógico es que los ecuatorianos quieran invertir en el Ecuador, pero dentro de un marco jurídico que dé las condiciones necesarias para hacerlo. A nadie se le puede pedir que su patrimonio ganado en base a su esfuerzo lo ponga en riesgo. Eso no sería legítimo exigirle a ninguna persona. Por eso es que hay que generar las condiciones. En algún momento usted también había hecho declaraciones en contra de la venta del Banco del Pacífico. Entiendo que esta es una decisión inevitable, o sea, el gobierno no ha dado luces de que vaya a echarse para atrás en la decisión de vender el Banco del Pacífico. ¿Cómo ve usted el camino que se ha seguido, por un lado, sobre esta institución y por otro lado, la posibilidad de que ocurra lo propio con otros activos que están en manos del Estado? Galo Cabanilla. A ver, el tema del Banco del Pacífico es muy particular y yo lo he explicado, y eso tiene que ver con el sistema financiero privado. La punta del ovillo para el desarrollo económico, estoy hablando de desarrollo, no solamente crecimiento, sino desarrollo económico, está en bajar las tasas de interés. Eso es clave. Con los niveles de tasas de interés que existen en el Ecuador, es imposible desarrollarse. Y yo por eso llamo a la reflexión a las instituciones del sistema financiero privado para que se den cuenta que, siendo ellos un oligopolio y teniendo la posibilidad de dar mejores condiciones para el crédito, deben hacerlo y no deben negarse y mantener el esquema que tienen hasta ahora. El Banco del Pacífico, yo sostengo que no debe ser vendido porque el Banco del Pacífico es un instrumento para el gobierno para anclar las tasas de interés y no permitirle a un sistema financiero privado que no comprende la situación, no permitirle que las tasas de interés se disparen por encima de condiciones lógicas. ¿Cómo va a creer usted que haya tasas de interés, o que haya habido en el Ecuador tasas de interés del 29% para emprendimientos todavía? Imposible, no hay ningún emprendimiento que pueda salir adelante así. Entonces, las condiciones en el tema del Banco del Pacífico están orientadas directamente a esta situación, a la necesidad de bajar las tasas de interés, a que sea un instrumento para el gobierno y que esto permita que no se dispare el sistema financiero privado. En cuanto a otros activos del Estado, yo creo que hay que analizarlo en su contexto. Particularmente yo tengo un concepto. Cualquier activo del Estado, cualquier institución, empresa, etcétera, del Estado, que haya sido formada con patrimonio del Estado, o sea, de todos los ecuatorianos, no puede pasar a ningún ente privado.
La inversión privada que se debe atraer es aquella inversión en la que la persona jurídica privada está dispuesta a hacer una inversión de riesgo, a crear las condiciones, a empezar, digamos, o a entrar en un proyecto, pero desde el inicio. De lo contrario, si ya es un tema, si ya es una institución o empresa que tiene capital estatal, entonces pues puede entrar apoyándolo, puede entrar como alianza, como parte de un proyecto específico, pero de ninguna manera los activos del Estado pueden pasar a manos privadas, en ningún caso. Correcto, economista. Le quiero agradecer por estos minutos y obviamente comprometerlo para seguir conversando sobre los temas económicos y académicos. Muy amable. Muchísimas gracias. Un gusto. Que tengan un buen día. Gracias. Saludos para el economista Galo Cabanilla, canciller de la Universidad Tecnológica y Empresarial de Guayaquil, con su visión sobre la economía. No está de acuerdo, por ejemplo, con la venta del Banco del Pacífico. Cree que el gobierno debe reorientar la discusión económica. Ha señalado que la ley de inversiones bien pudo haber sido materia de un debate mucho más amplio, porque hay aspectos de esa ley, desde la óptica de nuestro entrevistado, que se necesitaban. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.